esta computadora. Hello. Chan, chan, chan. Lo que les decía es que igual esta clase yo la voy a enviar y va a estar disponible para que la puedan ver después hasta el miércoles, si no me equivoco, que dije que lo iba a hacer. Así que no se preocupen, no es necesario ni que tomen nota ni nada, sino que la idea es que repasemos un poquito la historia y cómo a lo largo en realidad de la vida humana, en realidad no a lo largo de la vida humana, sino que más bien en los últimos años de la medicina, uno pensaría que esto es de siempre, y no necesariamente es así. Oh, se me apagó la luz que todo lo ilumina. ¿Por qué? No sé, déjenme ver. Ahí sí. Ya, ahora sí. Como les decía, desde los últimos años de la medicina hasta esta parte, no se ha investigado mucho con respecto a nosotras fuera de lo reproductivo. No sé si ustedes saben, pero en general la regla que todo lo mide en la medicina es la regla del varón, ¿cierto? Yo siempre hablo, se ríen un poco a mí porque yo digo el macho pecho peludo, ¿cierto? 1,70 m, 20 años, saludable, eso es la norma. Y todo lo demás que no cuadra en esa norma es lo otro. Entonces, en el caso de nosotras, muchas veces lo que se estudiaba de lo otro, que éramos nosotras, tenía mucho que ver con lo que ocurría a nivel de la reproducción. Y de hecho, no se sabe, por ejemplo, más allá de los años, antes de los años 50, habían pocos estudios, antes habían más, pero se dejaron ahí, y en realidad nos metimos en una especie de vorágine de la ciencia, donde siento yo que lo que manda hoy en día es el control de la biología por sobre nuestra química sintética. O sea que nos hemos enfocado mucho más en el día de hoy en lo que es dominar nuestra biología más que entenderla y vivir en línea con ella. Entonces, en esta búsqueda de ir viendo qué pasaba conmigo, porque como todo era tan medicalizado, no sé si a alguna se le habrá pasado, si se enteran identificadas con eso, me lo pueden decir, pero esto de, por ejemplo, tener cólicos brutales y ir al médico y que te digan, es normal, es una, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre en este momento, qué pava, pero en el fondo es como un dolor de útero primario, ¿cierto? Una dismenorrea primaria y eso es todo y es normal. Dismenorrea primaria simplemente quiere decir que te duele al menstruar y que no hay una causa aparte de eso, y se normaliza entonces el dolor. Y yo consideraba que mi dolor era demasiado fuerte como para que fuese normal, porque yo por lo menos no me creo el cuento de que porque nos comimos una manzana tenemos el pecado original en ningún caso y que tenemos que vivir con la culpa y el dolor mes a mes, no tiene sentido. O sea, no hay otra función biológica que tenga que doler o que sea normal que duela. Si a mí me duele la panza y yo voy al médico y me dicen es normal, tómate un omeprazol, algo se me prende en mi antenita de vinil y digo no, aquí no es. Entonces eso me empezó a pasar a mí. Y no solo eso, sino que además se me ocurrió después que yo quería gestar. Y no lo lograba. Yo pensaba que esto era básicamente pisar un condón y entonces ahí me puse a buscar, ya como en mi propia búsqueda personal y lo que fui descubriendo cambió tanto mi vida que ahora me dedico a eso. Para que lo sepan, hay varias acá que me siguen desde antes. Yo he tenido una carrera profesional bastante cambiante, pero siempre todo muy conectado. Estudié terapia ocupacional, ¿cierto? Y después me dediqué principalmente al yoga y a la danza, después de eso. Y aplicaba todo lo que aprendí mientras estudiaba terapia ocupacional y toda la anatomía que yo amo a precisamente la danza y el yoga, y enseñé muchos años anatomía para el yoga. Ya me dediqué a eso y todavía lo hago, pero estuve más de 8 años como súper enfocada en eso. Y de pronto me voy dando cuenta de que yo que juraba que todo lo sabía del cuerpo humano, bueno, obviamente nunca todo, pero mucho, ¿cierto? Que yo sabía mucho del cuerpo humano, no sabía tanto de nuestro ciclo menstrual, o lo que sabía en realidad no era, ahí Hanabi, ay, pero eres tú, sí, me conocía de yoga. Sí, pues, entonces en el fondo yo pensaba que sabía mucho, y sí entendía la fisiología, pero me di cuenta de que me lo habían encerrado todo en este espacio, que es un espacio maravilloso, que obviamente es nuestro segundo corazón y que conocemos muy poco, pero luego aprendiendo y registrando mi ciclo y dedicándome a lo que me dedico hoy en día, que es finalmente el método sintotérmico, ¿cierto? Me di cuenta de que en realidad nuestro ciclo menstrual era muchísimo más allá, era algo que podía abarcar básicamente nuestro organismo completo, ¿ya? Y que nadie nos había dicho nada de esto. O sea, en el fondo es como que se normalizó el hecho de que nuestros ciclos fuesen dolorosos, de que solo servían para gestar y que por lo tanto no hay problema si los apagamos, ¿ya?
porque mucha gente de hecho hasta el día de hoy me dicen, pero qué lata, uno que lata menstruar, ya eso probablemente, no sé si a ustedes les pasa también, les da lata menstruar, como decir, oh, qué lata, ojalá pudiera no menstruar. Cada vez somos más las que lo amamos, pero es muy común que la gente te diga, no, yo no lo disfruto, ¿ya? A mí no me gusta, sino que se vuelve como algo tortuoso, ¿cierto? Y al revés la ovulación, que es algo que para la mayoría pasa desapercibido, si no queremos que estar, decimos, bueno, ¿para qué está? Lo eliminamos. Entonces la gracia es que hoy día vamos a ver precisamente eso. ¿Para qué? ¿Cuál es la función y cuál es la realidad detrás de este ciclo? Ya que no está contenido en este espacio, sino que va muchísimo más allá. Chan, chan, chan. Entonces, lo primero es que sepan que esto no es un invento mío, no es que a mí se me ocurrió un día decir, ay, el ciclo menstrual va mucho más allá, no, ya esto es algo real que de a poco ha ido tomando fuerza. Pasa que, claro, en los años 50, 60, cuando se quería como finalmente crear la pastilla anticonceptiva, tenía un fin bastante liberador para las mujeres, y de hecho fue la bandera del feminismo por muchísimo tiempo, porque en el fondo cuando no teníamos control sobre nuestra reproducción, no teníamos cómo controlar nuestras vidas, ¿ya? Y por lo mismo se buscó, Margaret Sanger, que es una enfermera, algún día les haré un post más referido a eso, pero ella tenía esta visión de la liberación de la mujer, la liberación sexual a través de esta pastilla mágica que fuera, otra vez me apaga la luz, pero no importa, que fuera como algo que uno se toma rapidito, ¿cierto? Chao, te lo tomáis, económico, que fuera 100% efectivo y que bajara el riesgo de embarazo a ojalá nada. Entonces se enfocaron, ella junto a otros médicos se enfocaron en crear la pastilla anticonceptiva, sin importar mucho qué más hiciese. Ya el objetivo ahí para nosotras era lograr controlar nuestra gestación, lograr controlar si nos embarazábamos o no, sin tener que acudir al aborto, ¿cierto? Y sin tener que usar otras cosas. Entonces se crea la pastilla y mucho tiempo, y hasta el día de hoy, hay una especie de oda hacia la pastilla, porque efectivamente si uno analiza la historia hacia atrás, ¿cierto? Podemos ver que gracias a la pastilla anticonceptiva, las mujeres pudimos acercarnos a la educación, terminar carreras universitarias, hacer magísteres, doctorados, planificar nuestra vida de acuerdo a lo que queremos, y eso es algo que es maravilloso y es realmente liberador. Pero con el tiempo se empezó a ver que en realidad esa misma investigación que surgió en los años 50 está bastante estancada, y si bien han habido bastantes nuevas generaciones de métodos anticonceptivos, hay algunos que hoy en día tienen casi las mismas tasas de efectos secundarios que los que habían en los años 50, ¿ya? Y los efectos secundarios son una parte, pero nunca miramos la realidad de lo que hay atrás de nuestro ciclo menstrual, ¿ya? Todo lo que hace. Entonces, como les decía, esto no es un invento mío, sino que ya en el año 2015 la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos hizo una publicación donde se habla y se reconoce al ciclo menstrual como el quinto signo vital, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, oh, qué importante, el quinto signo vital. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cierto? No es solamente ponerle un nombre bonito, sino que lo primero que tenemos que entender es qué son los signos vitales, ¿ya? Los signos vitales cuando uno está, no sé, si ustedes vieron Grey's Anatomy o ER, ahí se me cayó el carné así, pero al menos 3 ER. Bueno, Grey's Anatomy podemos decir ahora, o Doctor Milagro, o esas cosas. Cuando alguien está en peligro, ¿cierto? Su vida está en peligro, una de las primeras cosas que te dicen es revisa sus signos vitales, ¿cierto? Y los signos vitales son 4, ya los oficiales. Son 4, y lo que te dicen en el fondo es cómo está tu salud. Ya un signo vital te permite chequear el estado de tu salud. Y los 4 clásicos son la temperatura, ¿cierto? A través de la temperatura nosotros podemos saber, en general nuestro cuerpo la mantiene aproximadamente en unos 36-37 grados, pero si la temperatura está elevada, uno podría sospechar que quizás hay, no sé, una infección, ¿cierto? Y algo está pasando en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, desde esa vereda ya sabemos que el signo de la temperatura nos dice alarma, ¿cierto? O al revés, si la temperatura baja mucho, podríamos decir entonces que estamos con una hipotermia. Entonces, cuando nos salimos de esos rangos de temperatura, sabemos que hay algo que está afectando nuestro estado de salud, ¿ya? Otro de los 4 signos vitales básicos son la presión arterial, ¿cierto? Que todos sabemos también que es una señal de salud. La frecuencia cardíaca, que en el fondo es la cantidad de veces que tu corazón pulsa en un minuto, ¿sí? Y la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de veces que inhalas y exhalas en un minuto. ¿Ya? Entonces todas estas 4 cosas son los signos vitales que se chequean normalmente.
Y esto, entonces, la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos plantea que el quinto signo vital sería el ciclo menstrual. O sea, básicamente, que yo voy a poder saber cuál es el estado de mi salud a través de poder observar mi ciclo menstrual. ¿Ya? Y acá yo creo que hay bastantes errores, o más que errores son como problemas de entendimiento, y he visto hartos posts en redes sociales donde dicen que el quinto signo vital sería la menstruación. Y no, no es la menstruación, no es la sangre menstrual, es el ciclo menstrual, que no es lo mismo, ¿ya? Eso yo lo he explicado muchas veces. No es lo mismo, la menstruación es parte del ciclo, pero el ciclo es el todo, ¿ya? De una menstruación a otra, incluyendo todos los días en que no hay sangrado entre medio. Si yo puedo aprender a mirar eso, entonces voy a poder entender cómo está mi salud global. O sea, si yo con mi temperatura puedo saber cómo está mi salud, con el ciclo menstrual también. Y acá nosotras tenemos una herramienta que no sé si nos han ocultado, yo creo que más bien era una herramienta desconocida, ¿sí? Que no se ha estudiado mucho y que cada vez va tomando más poder, y que yo siento que es como el motor de llevarme a hacer lo que hago, mucho más que la anticoncepción sin hormonas y mucho más que la búsqueda de gestación, no. Es la salud. ¿Sí? Entender que el ciclo menstrual es salud, y que si lo podemos leer, si lo sabemos interpretar y si sabemos gestionarlo, ¿cierto? Vamos a poder entender muchas cosas con respecto a nuestra salud, no solo física, sino que también energética, mental, emocional, etcétera, ¿ya? Porque acá además la gracia es que el ciclo menstrual no es solo físico, sino que es un ciclo que va a afectar absolutamente a todo, y se los voy a ir contando de a poquitito, ¿ya? Entonces, ¿qué diablos es el ciclo menstrual? Ya voy a hacerlo como en resumido porque no es el tema de la clase, pero si quiero hablar del ciclo menstrual más allá de lo reproductivo, primero tengo que explicar lo que es, ¿cierto? Y en el fondo, el ciclo menstrual es una conversación que se va a dar entre mi cerebro, ¿cierto? Dos partes específicas de nuestro encéfalo, que son el hipotálamo y la hipófisis. ¿Sí? El hipotálamo es como el termostato del cuerpo, a mí me gusta verlo así. Controla todas las funciones más básicas, como pueden ser el hambre, la sed, la libido, ¿cierto? Todas esas cositas. Y por otro lado, la hipófisis es una hormona, o sea, una glándula del sistema endocrino que va a controlar nuestro sistema hormonal, ya muy, muy, muy en resumen. En este sentido, entonces, la conversación se da entre el hipotálamo y la hipófisis y los ovarios, ¿ya? El tema es que normalmente lo imaginamos como si esto fuese una línea telefónica unidireccional, donde está hablando el cerebro, ¿cierto?, con los ovarios, y nada más pasa hacia alrededor. Pero esto no es así, ¿ya? Las hormonas, que son las encargadas de mandar estos mensajes, son las que van a generar los cambios en nuestro cuerpo, porque son muchísimo más que mensajeras. Normalmente hablamos de las hormonas como mensajeras, pero van mucho más allá que simples mensajes, sino que más bien van a enfocarse en hacer cambios, ¿ya? Si una hormona llega a una célula y esa célula tiene un receptor para ella, en esa célula algo va a cambiar. Se puede expresar un gen, ¿cierto? Muchas cosas pueden pasar. Entonces no es un simple mensajero, sino que es directamente un provocador de cambios, ya un movilizador de nuestro organismo. Entonces, estas hormonas circulan en nuestro organismo a través de la sangre. ¿Ya? Y esto es un detalle que yo trato de decirlo en todas mis clases y que me es muy importante que entiendan. ¿Por qué? Porque la sangre circula a través de todo el organismo. La sangre no tiene una vía exclusiva de, así como es, no sé, el sistema nervioso que tiene una vía de un canal de entre una neurona y la otra. No, acá la sangre va a circular a través del organismo cargada de oxígeno, llevando nutrientes, eliminando CO2 por absolutamente todas las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esta conversación que está siendo gobernada por la hipófisis y los ovarios, ¿cierto? Hipotálamo, hipófisis y ovarios por abajo, no es solo entre ellos dos, sino que va a tener efectos en todo el organismo, en cada célula que tenga un receptor para las hormonas que se generan en nuestro cerebro y en nuestro, o sea, en realidad en nuestro encéfalo, ¿cierto? En nuestra hipófisis y en nuestros ovarios, va a haber un cambio, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, si entendemos esto, podemos entender por qué cicla todo. ¿Ya? ¿Por qué entonces en algún momento del ciclo tengo más hambre y en otro no? ¿Por qué en algún momento del ciclo me lleno de granitos y en otro no? ¿O por qué necesito lavarme el pelo más frecuentemente en una fase y en otra no? Porque en una amo a mi marido y lo deseo con locura y en otra lo quiero matar, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, entendemos todo. Entendemos que finalmente las hormonas no son simplemente ovula, no ovula, no, ¿ya? Sino que son esta real conversación que se da entre estas dos estructuras, pero que va causando efectos en todo nuestro organismo, ¿ya? Nosotras no tenemos hormonas, la gente en general, no solo nosotras, sino que
cualquier persona no tiene hormonas, sino que somos nuestras hormonas. Las hormonas cambian lo que somos, lo que pensamos, lo que comemos, quién nos atrae, a quiénes atraemos, etc. O sea, realmente es impactante es más común hablarlo en el embarazo. ¿Qué cosa? Es más común hablar en el embarazo de esto, de las hormonas, o en la menstruación, el clásico, eres hormonal. Me parece que entraron a mi hijo llorando, así que si escuchan pataletas, es mi hijo. Las hormonas, sí. Y además muchas veces se nos dice como, no, es que está hormonal. No, no, yo no estoy hormonal, soy un ser con hormonas, igual que cualquier otro. Ojo piojo, que nosotros no somos las únicas hormonales. Lo que pasa es que nuestros ciclos hormonales se basan en pulsos que se pueden medir similares a los pulsos de la luna, ¿sí? Como ciclos más similares a los de la luna. En cambio, los hombres tienen ciclos más solares. Y nuestra sociedad se mueve con un ritmo solar. Nuestro calendario es solar, nuestros trabajos tradicionales son solares, todo es en una jornada de trabajo sol, ¿cierto? Es de día trabajo. En cambio, nosotros no funcionamos así. Ya nosotros vamos a funcionar en este ciclo, en esta conversación que se da de forma más larga, que es fluctuante y que a pesar de todo lo que nos puedan llegar a decir, que muchas veces te dicen como hormonal en forma de ofensa, ¿cierto? En realidad no es una ofensa ni ni es algo que no se pueda entender. ¿Ya? Cuando a ti te dicen que eres hormonal, es obvio, es como que te digan, oh, eres de carne y hueso. Sí, soy un ser humano, ¿ya? Es como más, hay que tratar de normalizar esto y entender que finalmente, sea que tenemos muchas hormonas, tenemos pocas hormonas, estamos desequilibradas de hormonas, todo eso va a ser parte de lo que somos y va a cambiar el cómo nos comportamos y el cómo nos relacionamos finalmente con el entorno completo, ¿ya? Entonces, como les decía, el ciclo menstrual va a generar esta conversación que va a culminar en la ovulación. Eso no se los dije acá, perdón. Ya estoy con... Esto estar a dos bandos es muy raro, pero acá estoy con diapositivas. Entonces les decía que acá, si se fijan, está esa conversación que va a culminar en la ovulación. ¿Ya? Eso es lo que nos suelen enseñar en las clases de educación sexual, donde te dicen, bueno, el ciclo menstrual hace que uno genere una ovulación, donde un ovocito es liberado desde uno de los ovarios, ¿cierto? Y si es que se encuentra con un espermatozoide hay bebé, y si no, no, y viene la menstruación. Fin. ¿Sí? Eso es como lo que sabemos. Y por lo mismo entonces decimos, bueno, si yo no quiero bebé, no quiero la ovulación, fin, listo. ¿Sí? Sería maravilloso si fuera así, solo eso. Y de hecho las pastillas anticonceptivas son, y no solo las pastillas, sino que los parches, las inyecciones, los anillos, etcétera, son perfectas en ese sentido porque lo que hacen precisamente es cortar esta comunicación, este intercambio que se da, que culmina en esta ovulación, ¿cierto? Se corta. No existe, no hay ovulación, no hay ciclo en realidad, ¿ya? Y en ese sentido es súper efectivo si es que el ciclo menstrual tuviese solo la función de la ovulación, ¿ya? Pero como ya les dije, en realidad no es así. No somos máquinas de generar bebés, no somos incubadoras con patas, no somos lo mismo que un hombre pero que puede incubar un bebé, ¿ya? Por eso les digo que, como les decía al inicio de la presentación, siempre se nos vio desde la medicina como el otro o lo distinto, entonces se mide al varón y se le suma el extra de lo diferente. Entonces nosotras seríamos como un hombre pero que puede gestar, o sea, una incubadora. Y no es así, ya somos diferentes, funcionamos distinto, nos enfermamos distinto, etc. Y nuestras hormonas sexuales, no solo las sexuales, sino que todas, pero particularmente las sexuales, que es de las que estoy hablando hoy, ¿cierto? Son hormonas que tienen efecto en todas las células que tengan receptores a ellas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora un poquito más detenidamente. ¿Ya? Así que si tienen preguntas me las pueden ir haciendo y de repente voy viendo el chat. Esta cuestión a veces no me tira que me preguntan cosas y después me aparecen todas al final. Igual acá por el live. ¿Cómo van? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Hay harta gente en el live también. Bien, entonces, ¿qué hacen nuestras hormonas sexuales para nuestra salud? ¿Cierto? Eso es un tema importante porque si yo les digo tienen funciones, ya, pero ¿cuáles son? ¿Cierto? Lo primero es entender que tu organismo va a ovular única y exclusivamente si se encuentra preparado para sostener una gestación, ¿ya? Si tú estás, por ejemplo, en un déficit calórico, estás comiendo muy poco, muy poco, muy poco, y haciendo mucho ejercicio, en comparación lo que ingresa con lo que estás gastando, tu cuerpo va a decir, aquí esta flaca no está pudiendo, no está entrando la misma energía de la que está gastando, no es posible ovular en este momento, cortemos todo y la ovulación
se detiene, el proceso de ovulación no se concreta, ¿ya? Y ahí es que una puede tener, por ejemplo, la clásica amenorrea hipotalámica, ¿ya? Que se puede dar por estrés o por déficit de nutrientes o de calorías, etc. ¿Y eso qué? ¿Quién está mandando? El propio hipotálamo, esta glándula que estaba, o sea, en realidad esta parte de nuestro encéfalo que está acá arriba, ¿cierto? Que era nuestra especie de sensor. Él mismo dice, por eso se llama amenorrea hipotalámica, dice, no es momento de ovular, estamos bajo mucho estrés y corta la comunicación y no genera que haya nuevos ciclos. Entonces lo primero que hay que entender es que la ovulación es señal de que tu cuerpo está saludable. ¿Ya? Entonces ocurre única y exclusivamente si tu cuerpo está saludable, y no solo saludable desde una perspectiva física, sino que también emocional, mental, espiritual, etc. O sea, cosas que pueden afectar tu ovulación, cualquiera, ¿ya? Cualquiera que te pueda pasar. O sea, yo tengo un accidente de tránsito, no me pasa nada, pero el solo susto de haber tenido el accidente puede atrasar mi ovulación hasta un momento en el que yo me encuentre mejor, ¿ya? Una separación, ¿sí? Terminé con mi pololo, luego muchos años me divorcié, lo que sea, se me puede atrasar la ovulación, ¿ya? Cosas buenas también. Ojo piojo, eso es lo otro. Una muchas veces asume que el estrés es siempre negativo y no es así. Existe el estrés positivo y, por ejemplo, un cambio de casa puede atrasar tu ovulación. Unas vacaciones, ¿sí? Viajar, el jet lag que te puede provocar tu viaje maravilloso, que te fuiste a Australia y tuviste jet lag y se me atrasó la ovulación, qué pena. ¿Ya? Pero en el fondo nuestro cuerpo va sensando todos los estímulos del entorno y las hormonas reaccionan a todo, ¿ya? Entonces la ovulación se puede correr. Tú ovulas cuando te encuentras óptima para ovular. Entonces la primera función de las hormonas sexuales es precisamente mantenerte saludable, para que esto pueda darse finalmente, ¿ya? Acá me pregunta la Vale Rivera si el cuidarse con DIU de cobre se menstrua normal. El DIU de cobre no es un anticonceptivo hormonal, ya es un anticonceptivo que a través del cobre mismo, ¿cierto? Y la posición en el útero va a generar cambios que no permiten la implantación y finalmente no permiten que se lleve a cabo el embarazo, pero no evita la ovulación, por lo tanto tus ciclos son normales. Los efectos adversos que podrías tener con un DIU de cobre no tienen tanto que ver con la cosa hormonal como puede tener más que ver con otras cosas, ¿ya? A diferencia del SIU, el Mirena, ¿cierto? El Mirena sí es hormonal, pero es un anticonceptivo solo de progestina, y lo que hace es que va a hacer estos cambios a nivel de útero, ¿cierto? Va a engrosar el tapón que tapa ahí en la entrada del cervix, no va a permitir que se genere el embarazo, pero en muchos casos sí logra o sí permite la ovulación, entonces hormonalmente no es tan dañino como los otros, ¿ya? ¿Cuál es ese qué? Espérense. Me están preguntando cosas que no tienen que ver con esto. Se atrasa por estrés, pero cuando se adelanta la menstruación, ¿por qué se debe? Lo mismo, la ovulación puede adelantarse o se puede atrasar, ya dependiendo del estrés, pueden pasar muchas cosas. La fase previa, la primera fase es totalmente variable. La segunda fase de la ovulación, esa no es variable. Por ahí alguien se silenció. Ya. Entonces, entendemos ya que nuestras hormonas sexuales nos quieren mantener saludable. ¿Por qué? Porque queremos lograr ovular. Nuestro cuerpo igual nos quiere embarazar, ¿ya? Pero eso no quiere decir que seamos máquinas de la, ¿cómo se llama? De la de gestación. Entonces entendamos lo siguiente. En la primera mitad del ciclo, eso considera desde la menstruación hasta la ovulación, ¿cierto? La hormona que va a reinar son los estrógenos, ¿ya? Esa fase se llama fase folicular, es la primera mitad, y esa es la fase que es variable, ¿ya? La ovulación va a ir en algún punto ahí. Me refería al otro que no es DIU, no puse atención al nombre, al Mirena. Sí, el DIU hormonal es el Mirena, también se llama SIU, pero da lo mismo, se llama Mirena, ¿ya? Bueno, les decía entonces que la primera mitad del ciclo, ¿cierto? Es la fase folicular, tienes ahí la hormona reina, no es la única, también está la hormona foliculoestimulante, la luteinizante, pero la hormona reina en esta parte son los estrógenos, y los estrógenos son una hormona que si yo la pudiera hacer personalidad, sería como esa amiga chispeante, entretenida, media Géminis de signo zodiacal, ¿cierto? Que habla mucho, que le gusta relacionarse, es curiosa, tiene energía, es coqueta, es sexy, es como una niña juguetona, es amorosa, es paciente, ¿ya? Es proliferativa, es una hormona que crea, genera, ¿ya? Que hace cosas. Entonces, en este sentido, el estrógeno es una hormona que nos va a subir la libido, ¿cierto? Va subiendo, va aumentando la libido porque vamos yendo hacia la ovulación. Nuestro cuerpo nos quiere
nos quiere embarazar, ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces la libido sube, me siento más bonita, siento que me puedo comer el mundo. Pero esas amigas, no sé si ustedes tienen alguna, quizás ya le están poniendo cara, ahí me van a decir, sí, la Pepi, no sé. Yo tenía una amiga así en mis clases de astrología, que era muy Géminis también. Son amigas que son maravillosas, pero en exceso como que uno dice, "Mira, cálmate un poquito, ¿ya?". El estrógeno es un poco así en nuestro cuerpo. Cuando tenemos excesos de estrógeno, hay demasiado, por ejemplo, el endometrio se engruesa, entonces si es que tengo demasiado estrógeno, después voy a tener un sangrado muy abundante, ¿sí? Entonces necesita tener su contraparte, necesita tener la otra parte. ¿Qué cosas hace el estrógeno dentro de los factores de salud? Como les decía, va a nivel de huesos, va a activar las células que hacen que el hueso que crezca, que se endurezca, ya los osteoblastos, los va a activar. Entonces vas a generar mayor cantidad de huesos sanos. ¿Qué hace esto? Que cuando te acerques hacia la menopausia, cuando ya no vayas a tener esa cantidad de estrógeno circulando en tu organismo porque no vas a ciclar más, vas a tener huesos lo suficientemente sanos para tener un riesgo mucho más bajo de osteoporosis. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, el estrógeno prepara tus huesos para mantenerse firmes para que después, en el fondo es como una cuenta de ahorro del hueso. ¿Ya? Eso lo hace el estrógeno. Lo mismo con los músculos. Es más fácil desarrollar músculo cuando estás bajo el influjo del estrógeno, ¿ya? Otra cosa que hacen los estrógenos es que te baja un poquito la resistencia a la insulina, tienes menos resistencia a la insulina, entonces vas a tener menos hambre también y menos pics de glicemia posterior, ¿cierto? Entonces, cuando estás en la primera mitad del ciclo es normal que no tengas tantas ganas de zamparte un chocolate completo, ¿ya? Voy a mirar aquí unas preguntitas que me hicieron, que se me van para arriba y después las pierdo. Cami, ¿por qué la irregularidad de la menstruación en las niñas entonces? Ya, antes de seguir con esto les cuento que la irregularidad en las niñas o en las adolescentes en realidad es porque están empezando esa comunicación que les decía que se da entre nuestro cerebro y nuestros ovarios, está recién empezando. Entonces las células del cuerpo tienen que acostumbrarse a recibir esas hormonas, tienen que acostumbrarse a actuar frente a esas hormonas que antes no conocían, y ese proceso de adaptación se puede tardar varios años. Que una niña a los 14 años tenga ciclos irregulares es lo normal. Ya a mí a los 14 años me dijeron, ay, toma anticonceptivos para regular tu ciclo. Me lo apagaron, ¿ya? Entonces después cuando los dejé a los 26, 27, que fue cuando los dejé, muchos años ya atrás, mi ciclo era adolescente. O sea, más o menos. Me lo dejaron hibernante, por ahí alguien me habló. Nada. He andado como Se le silenció el micrófono y no la encuentro. Pero ahora estaba bien porque estaba escuchando como Sí, está escuchando una algo. charla de ciclo menstrual. Amiga del ciclo menstrual, tienes el micrófono prendido. Acá está. ¿Cachaste ya? Sí. Que no me sale quién es, entonces no puedo apagarlo, no sé por qué. Ahí sí se apagó. Ya. Entonces, por eso es normal que cuando eres adolescente tengas ciclos irregulares. Lo mismo en la perimenopausia, antes de llegar a la menopausia, también empieza a bajar el nivel de influjo hormonal, entonces también se vuelve mucho más irregular. Ya son épocas de transición, las transiciones siempre son variables y eso es normal. No es normal tener 30 años y tener ciclos dolorosos, irregulares, ahí no, ahí te están diciendo alarma, 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 hay algo de todo este sistema que no está funcionando bien, ¿ya? Chin, chin, chin. Y aquí la Babi me pregunta qué es el sangrado y dolores menstruales que ocurren cuando se toman pastillas anticonceptivas. Cuando tú tomas pastillas anticonceptivas, las hormonas que tú tomas son sintéticas, son imitaciones, por decirlo de alguna manera, de nuestro estradiol y de nuestra progesterona. Son las clásicas que quizás han escuchado alguna vez, por ejemplo, la progesterona, el levonorgestrel o la drospirenona, ¿cierto? Que son imitaciones, son parecidas a estas estructuras que podemos ver acá. Ya ese es el estrógeno particularmente, pero también similares a lo que es la progestina. Y entonces van a haber algunos cambios, algunas de las cosas que hacen nuestras hormonas naturales también las van a hacer los anticonceptivos, entonces se genera cierto como desarrollo del endometrio, es poquito, pero cuando tú sacas esas hormonas y tienes la caja de las pastillitas de placebo, o no te tomas ese espacio ahí esa semana que no tienes que tomar pastillas, entonces es como que baja la cantidad de hormonas sintéticas que tenías y lo que sea que se haya desarrollado en ese endometrio se elimina, ¿ya? Pero no es menstruación, se llama sangrado por deprivación porque tu endometrio no estuvo sometido a este influjo de cambios de primera fase, no estuvo bajo el estradiol aquí, que como les decía, en esta primera fase el estradiol hace que el endometrio se engorde, ¿cierto? Y no pasa por la siguiente fase tampoco, ¿ya? Voy a seguir un poquito con esto porque si no va a quedar todo muy desordenado y después leo las preguntas. Entonces,
Ya vimos que el estrógeno genera más hueso, ayuda a generar más músculo, nos mantiene la resistencia a la insulina bajita, ¿cierto? Va a hacer que tengamos más energía, así que si ustedes entrenan, por ejemplo, es mucho más probable que en esta parte sus entrenamientos sean cuando uno dice, sí, soy la reina del gimnasio, ¿ya? Es aquí cuando quizás hay que subir cargas, cuando hay que ponerle más ganas al levantamiento de peso y todas esas cosas, ya en la primera mitad. Esta es la etapa en la que además mentalmente vas a estar mejor emocionalmente, sobre todo si es que no hay desequilibrios hormonales, porque los estrógenos son súper amigos de la serotonina, van unidos, ¿ya? Y la serotonina, como sabemos, es un neurotransmisor, ¿cierto?, que nos va a ayudar a sentir este estado como más de plenitud, ¿ya? Otras cosas que genera, uy, de nuevo se me apagó la luz, después voy a quedar en penumbras. Otra cosa que generan los estrógenos son, por ejemplo, que haya menos grasitud en la piel, menos producción de sebo y menos en el pelo también. Así que es más probable que quizás no sientas que el pelo se te ensucie tan rápido. Y hay personas que me dicen, pero ¿cómo? Sí, si las hormonas afectan todo. O no han visto la clásica en el embarazo que te ponen así como pelo radiante, maravillosa piel, y después post está ahí así se te cae el pelo. Obvio, sobre todo el pelo es súper susceptible a los cambios hormonales, ¿ya? Es más, las que sufren de síndrome ovario poliquístico pueden tener este como patrón de alopecia femenina que tiene que ver precisamente con los andrógenos, con las hormonas sexuales masculinas que están muy presentes en esas personas y que generan esta especie de pérdida del cabello como en esta parte de acá, ¿ya? Entonces, ahí ya van viendo que hay muchos otros efectos de estas hormonas. Eso pasa en la primera mitad, ¿ya? Después de eso, y acá es que encuentro que está la clave, como lo más importante, o lo más importante por lo menos en lo que es la salud de nuestro ciclo. Oh, esta cuestión se cayó, espérense un segundito. Según mi celular, la he vuelto. No sé si me perdieron por mucho rato. Y ahora sí. Según entonces lo que es salud del ciclo, esto es lo fundamental. Y esto es lo que más perdemos cuando no ovulamos. Ya sea que no ovulamos porque tenemos amenorrea hipotalámica o porque tomamos anticonceptivos, o la razón que sea que no ovulemos, nos estamos perdiendo esta hormona, ¿ya? Entonces, ocurre la ovulación, se libera un ovocito, y lo que queda del folículo, que no lo expliqué aquí lo que es, pero no importa, en el fondo era como la casita de este óvulo, ¿cierto? No se desperdicia, sino que se convierte en una glándula transitoria que se llama cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo, una de sus funciones más importantes es secretar progesterona, ¿ya? La progesterona es la hormona dominante en la segunda mitad del ciclo, en la fase lútea que le llaman, ¿ya? O la fase premenstrual. Y la progesterona, que dice profesterona, era progesterona, ya lo escribí mal. Pero la progesterona es una hormona que solo vas a encontrar en tu cuerpo, en tu organismo, si es que ovulaste, porque la genera el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo está formado de lo que quedó del folículo después de ovular. Entonces, si no hubo ovulación, no hay cuerpo lúteo. Si no hay cuerpo lúteo, no hay progesterona, ¿ya? Y la progesterona es la amiga relajada del estrógeno, ¿ya? Una era el yin, la otra era el yang. Como yo les decía, el estrógeno era esta amiga que era proliferativa y todo hacia afuera. Esta es la que hace lo contrario. Es una hormona que a nivel del sistema nervioso se va a comportar como el GABA, ¿cierto? Que es un neurotransmisor que induce a la relajación. Por eso también se dice mucho que esta podría ser la causa de que las embarazadas en su como en la primera parte del embarazo, les sube tanto la progesterona tan de golpe que siempre tienen sueño, ¿ya? Porque es una hormona que te relaja, ¿ya? Por lo mismo no vas a tener tanta energía como tenías en la primera fase, ¿ya? Vas a ir yendo hacia el descanso, vas a ir yendo hacia el interior, ya no tienes tantas ganas de sociabilizar, ya no tienes tantas ganas de ir de fiesta, de salir a reuniones familiares, sino que quizás prefieres quedarte en tu casa Cami, viendo, o no Cami, sé, disculpa, ¿sí? se te pausó el auto, o sea, el audio en Instagram. ¿En Instagram? Sí, se Ay, pausó muchas en gracias. Me encanta porque acá tengo zapas por todos lados. Ahí sí, me escuchan, me oyen? Audio en Instagram. Hello. Todavía no hay preguntas, me dice. Ahí sí, sí, ¿no? ¿No se escucha ahora sí? ¿Está fallando el sonido? Oye, Brigio, todo el mundo me decía y yo no veía nada. ¿Todavía no se escucha? Ya, espérense, voy a hacer una locura. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Porque ahora saqué los audífonos, así que debería escucharse.
que mi celular se está calentando, ¿cachai? Si eso es lo que pasa acá. Me pasa, no quiero finalizar el video. Me pasa siempre, como que el celular dice, no puedo con esto. ¿Se sigue sin escuchar? Eso ya es raro. Ya, espérense, voy a salir. Voy a salir del Instagram y voy a empezar de nuevo. Adiós. Ya. A la gente que está viendo la repetición, pausa para ir al baño. Primera parte. No, enterita. Heavy, porque tomo el celular y de verdad que está caliente. No, sí voy a tener que cambiarlo, y eso que es como un iPhone 13. Ya, no dura nada, no dura nada. El Instagram es anatomía según Cami. Sí, ahí voy. Sí, pues está así peligrando, como que se demora en todo. Chan, chan, chan. Ahí sí. Veamos si ahora se logra. Comprobando la conexión. Vamos. Volví. Ya. La primera que se conecte, dígame si se escucha o no, ¿ya? Bueno, ahí les decía entonces que la progesterona, creo que en eso me quedé, la progesterona sería entonces la hormona que está en la segunda mitad y que sin ovulación no se genera, ¿ya? Y sería esa, buenas José, gracias. Y sería entonces la contrapartida, ¿ya? Sería el yang del yin, que era el estrógeno, o sea, sería la hormona que le contrarresta estas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un sangrado muy abundante, bacán que me escuchen, puede ser que en tu organismo estés teniendo mucho estrógeno en comparación a la progesterona y que la progesterona no pueda detener ese crecimiento excesivo que generó el estrógeno. ¿Ya? Entonces, en general, cuando hablamos de salud de ciclo, hablamos mucho de lo que es la progesterona. ¿Ya? La Lara Briden, si es que han leído su libro, lo habla súper bien, y si no lo han leído, se lo súper recomiendo. Lean Cómo mejorar mi ciclo menstrual de Lara Briden, deberían darlo como lectura obligatoria en el colegio. Todas deberíamos leerlo. Y Lara Briden habla precisamente de que la progesterona nunca vas a tener suficiente, siempre vas a querer más. En cuanto a salud de ciclo, siempre vas a querer más. ¿Por qué? No es porque sea más importante que el estrógeno, en ningún caso, ya son las dos igual de importantes. Lo que pasa es que en el medio en el que nos movemos, que es un medio altamente tóxico, que está cargado de sustancias nocivas para nuestra salud, en nuestros cosméticos, en nuestra ropa, en los plásticos que nos rodean, en los pesticidas de nuestra comida, disruptores endocrinos en los bloqueadores solares, en el champú, en la pasta de dientes, en las cosas con las que lavamos la casa, todo, ¿ya? Todo lo que sea contaminante en general y todo lo que tiene función como de disruptor endocrino, suelen imitar a lo que es el estrógeno. Entonces vivimos en una especie de ambiente súper estrogénico, y además la progesterona solo se genera, o el 99% de la progesterona que se genera en nuestro cuerpo se genera en los ovarios después de la ovulación, pero el estrógeno sí se genera en otras partes, ¿ya? El estrógeno se genera incluso en la grasa, entonces muchas veces nuestro equilibrio tiende hacia tener más estrógeno que progesterona y menos progesterona, y por lo tanto no le tenemos esta contrapartida. Y cuando no la tenemos es que tenemos síndrome premenstrual, ya andamos irritables, enojonas, nos llenamos de espinilla, nos comemos el chocolate entero y todas esas cosas. Pero eso no es porque la progesterona lo genere, sino que es por el desbalance hormonal, ¿ya? Muchas cosas me dicen por acá. Espérense un poquito para leer las preguntas. Ya nos están preguntando cosas que son distintas, así que voy a avanzar con esto y al final de la presentación les respondo las preguntas, ¿ya? Entonces, si la primera mitad era una mitad en la que tú ibas a generar más músculo, más hueso, más todo, ¿cierto? En la segunda en realidad vas a tener un poquito menos de energía, quizás vas a andar más desconcentrada, pero también, como les decía, la progesterona va a generar esta especie de relajamiento, nos va a ayudar a relajarnos, nos va a ayudar a dormir mejor, a balancear nuestro sueño, y nos va a ayudar a controlar nuestras emociones, ¿ya? Por eso les decía que cuando tenemos síndrome premenstrual y andamos muy irritables es porque nuestra progesterona está bajita. Si tuviésemos el nivel adecuado para contrarrestar nuestros estrógenos, eso no sucedería, ¿ya? Eso no quiere decir que andaríamos igual de chispeantes que en la primera mitad del ciclo. No, tu personalidad va a cambiar porque la progesterona, que es la que está dominando, te lleva a otra cosa. Y eso es también parte de entender que el ciclo no necesariamente va a ir como funciona la vida, no es lineal, nosotras somos cíclicas, ¿ya? Si lo equiparáramos a...
¿cómo se llama? A lo que son las estaciones, por ejemplo, también no puedes pretender que en otoño pase lo mismo y te dé frutas como te las da al verano, es distinto, ¿ya? Y un otoño saludable es sin hojas en los árboles, y en el verano muchas hojas y frutos. Entonces acá un poco eso, ¿ya? La progesterona nos lleva al descanso, nos lleva a recuperar esa energía para después volver a ciclar. Entonces, nosotras vivimos en un mundo que nos pide mucha linealidad cuando nosotras somos todo lo contrario, ¿ya? Y en esa ciclicidad es que radica nuestro poder, porque cada fase, y ahí es que quizás ustedes vieron mis videos de los superpoderes del ciclo menstrual, cada fase tiene su cosa distinta, ¿ya? Yo siempre digo que yo trato de no discutir en fase premenstrual porque tengo mucha menos paciencia y mucha menos tolerancia que la que tenía el estrógeno, que la progesterona tiene menos paciencia, es menos tolerante, pero me permite entonces darme cuenta de qué cosas me están molestando, ya qué cosas en mi entorno me molestan, qué cosas en la vida me están molestando y qué cosas quiero cambiar. Entonces le pongo ojo a lo que me sucede, tomo nota, porque yo registro todo, y después, ovulatoria, lo enfrento, lo converso, porque ahí estoy mucho más empática, mucho mejor comunicadora, ya hablo mejor. De hecho, ahora ya no estoy muy ovulatoria, entonces quizás no comunico tan bien como una clase que hice hace 2 semanas que está en plena ovulación y que estaba así, pero los mejores ejemplos, no, estaba máxima, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque uno va cambiando, ¿ya? Entonces, la progesterona, dentro de los beneficios que tiene para nuestra salud, tenemos lo que les decía, el sueño, mejora tu calidad de sueño, que eso va a ser salud en general, ¿cierto? Ayuda a poder controlar mejor y gobernar en el fondo tus emociones, tiene emociones más equilibradas, sin tantos exabruptos cuando tu progesterona está equilibrada. Va a contrarrestar al estrógeno en todo lo que sea proliferativo también, o sea, si tú estás con mucho estrógeno, menstruaciones muy dolorosas, muy sangrantes, muy todo, la más progesterona va a generar que eso disminuya, y también tiene un efecto protector contra el cáncer de mama, contra los infartos y contra los accidentes vasculares. O sea, uno de los principales como warnings que les ponen a los anticonceptivos, que es como el efecto secundario que más le ponen ahí ojo piojo, es ¿cómo se llama? El riesgo de trombos, ya el riesgo de accidentes vasculares, de infartos, de cualquier cosa que sea con relación a generar más trombos, ¿cierto? Incluso de embolias pulmonares. Eso es como el riesgo número uno al que se asocian, ¿ya? Sobre todo además si tienes más de 35 años y además eres fumadora, ¿ya? Eso es como donde más ojo hay que poner, ¿cierto? Y eso se habla mucho, pero por ejemplo nuestra progesterona natural es al revés, es anticoagulante. Entonces ahí vemos que las hormonas sintéticas de los anticonceptivos no son iguales a las hormonas naturales de nuestro cuerpo y no tienen los mismos beneficios para nuestra salud. Entonces, el tener ciclos ovulatorios es un factor de protección contra los accidentes vasculares de todo tipo, ¿ya? No así el consumo de anticonceptivos hormonales. No quiere decir que si no ovulas te va a dar un infarto. No, ya, para que no lo entiendan así muchas veces, y es una pregunta que se ha repetido mucho, sobre todo con el último video que subí hoy, pero en general me la hacen, que es como, o sea, que si no ovulo no estoy saludable. No, no es eso. Si no ovulas y no estás tomando anticonceptivos, sí, hay algo que hay que atender y ver por qué no estás ovulando y cómo ayudar a tu cuerpo a generar esa ovulación de nuevo, ¿ya? Pero si estás tomando anticonceptivos hormonales, obviamente no vas a ovular, porque eso es lo que hacen tus anticonceptivos, ¿cierto? Pero no quiere decir que tú estés enferma, ni mucho menos, simplemente no estás obteniendo todos los beneficios que la progesterona te puede dar y que las hormonas naturales y tu ciclar natural te puede dar, ¿ya? Yo siento que están como súper sobrevendidos los anticonceptivos, pueden ser muy útiles para muchas cosas, pero hay cosas que no te dicen también. Entonces, de repente te dicen, ya, anticonceptivos para tratar el acné, cosa que funciona muy bien, porque uno llega al nivel de producción de sebo con anticonceptivos hormonales casi al que uno tiene cuando es niño. Casi no se produce sebo, entonces se controla muy bien el acné. El problema es que cuando los quieres dejar, lo más probable es que se genere una sobreproducción de sebo y que al mismo tiempo como que se despierta y se genera más andrógenos todavía, entonces más espinillas vas a generar. Es como un parche curita, ¿ya? O sea, que mientras lo tienes puesto, bien, no hay espinillas, pero cuando lo sacas queda la embarrada, ¿ya? Entonces no es una solución definitiva. Ahora sí que sí se me apagó la luz, ¿ya? Entonces, lo que les decía, todo tu organismo cicla, ya vimos la energía, ya la primera mitad del ciclo tiene más energía que la segunda. La resistencia a la insulina, eso es algo que no les dije en la parte anterior, la progesterona va a hacer que nuestra resistencia a la insulina sea mayor, ¿ya? Entonces es muy normal que estemos en esta fase y que nos dé más hambre.
Entonces, en la segunda parte de nuestro ciclo nos puede dar más hambre y sobre todo más antojitas de comer cosas chanchitas. Ya no sé si les pasa a ustedes, si les pasa, díganme que sí por ahí en el chat, pero es así, para mí es así. Yo estoy premenstrual y si no tengo un chocolate mato a alguien. ¿Ya? No es lo mejor comerse un chocolate como chocolate con leche y mucho azúcar, lo mejor sería ojalá cacao o chocolate amargo, pero si llega a pasarte que no aguantaste o que simplemente te dieron ganas de comerte un trencito, cómetelo y disfrútalo, porque el detenerte es peor. El estrés y la ansiedad es peor que comerte el chocolate, ¿ya? Entonces, en ese sentido, puede pasar y es muy normal, ¿ya? La libido también cicla, es muy normal que si estás, por ejemplo, premenstrual, quizás no tengas tantas ganas, te sientas más inflamada, no te sientas tan cómoda con tu cuerpo y no te den tantas ganas, pero también ocurre muchas veces cerca de la menstruación que la libido también sube. Entonces sube de repente cuando estamos ovulatorias y cuando estamos menstruando, pero va variando, eso es lo importante, que sepan que varía a lo largo del ciclo, la libido cambia. Es más, otro efecto secundario muy común de los anticonceptivos, que es de los que más se presenta y de los que más personas se quejan, es precisamente la disminución de la libido. ¿Ya? Porque recordemos que nuestro cuerpo nos quiere embarazar, ¿ya? Y los estrógenos nos quieren embarazar. Entonces, para que tú para que tú te embaraces, te tiene que llamar la atención algún chiquillo por ahí, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es muy lógico que la libido suba, ¿ya? Tú cambias incluso, para que se imaginen lo potente que son nuestras hormonas, el tipo de persona que te atrae, ¿ya? Hay un libro muy bueno que yo creo que lo he recomendado por acá varias veces, que se llama Tu cerebro cuando estás en la píldora, de Sarah E. Hill, y en ese libro ella explica muy bien lo que ocurre a nivel cerebral cuando tomamos anticonceptivos hormonales. Hay algunas cosas que son solo teorías y que se están estudiando recién, hay otras que están bastante comprobadas. Dentro de esas, de las que más comprobada está, es el tema de la libido, ¿ya? Muchas mujeres describen que cuando estaban en anticonceptivos es como que hubiesen estado viendo el mundo y la sexualidad en blanco y negro, y al dejar los anticonceptivos vuelven a ver en color. Es que una descripción que a mí me parece muy bonita. Y pueden conectarse precisamente con la sexualidad, porque para mí una sustancia, una pastilla que fue creada para la liberación sexual, no debería quitarte el deseo sexual, ¿cierto? Como, y eso tiene mucho que ver, no se sabe muy bien la causa, pero una de las sospechas es que tiene que ver con la testosterona, ¿ya? Y que es otra hormona sexual que nosotras tenemos también. La piel cicla, como les decía, la progesterona en general va a generar más grasitud, ¿cierto? En la segunda mitad del ciclo, así que es más común que tengan más espinillitas. Si estás equilibrada no debería pasar, pero si hay desbalances hormonales, lo mejor y lo que yo hice para mejorar mi piel fue mejorar el equilibrio de mis hormonas a nivel del ciclo y sobre todo evitar el consumo de azúcares, ¿ya? Y si te sale alguna espinillita loca, tea tree, maravilloso, funciona súper bien, ¿ya? Después, por ahí, miren, la López Mellado, no sé cómo te llamas, pero te diré López Mellado, dice, los dejé y mi vida cambió, me cambió la vida. Yo también, me pasó lo mismo. Otra cosa que cicla también, que es muy interesante, es el sistema inmune. O sea, no quiere decir que tu sistema inmune cuando estés premenstrual está más bajo y quiere decir que estar premenstrual va a hacer que te enfermes. No, si tu sistema inmune está fuerte, está bien, está equilibrado, está funcionando, no te vas a enfermar. Pero si hay algún desequilibrio en tu sistema inmune, es normal que después de la ovulación este sistema baje un poquito, estés con menos defensas, precisamente porque si es que hubiese algún tipo de embrión dando vuelta por ahí, el embrión no está hecho 100% de tus genes, ¿ya? Es otro ser, es otra persona, y por lo tanto si tu sistema inmune estuviese al máximo, podrías correr el riesgo de atacar a ese embrión. ¿Ya? Entonces baja un poquito el sistema inmune y por lo mismo, si es que no está fuerte este sistema, es probable que o te agarres algún virus por ahí, te resfríes más frecuentemente o incluso se manifieste algún herpes, por ejemplo. Muy común que si tienes herpes que está viviendo en tu interior, hay muchas mujeres que todas las fases premenstruales les brota el herpes, ¿ya? Y tiene que ver entonces con sus hormonas, ¿ya? Para que le pongan ojo. O sea, son algunas de las cosas, pero para que se imaginen absolutamente todo tu organismo cicla, ¿ya? Y todo tu organismo va a afectar a tu ciclo menstrual también, tu salud intestinal, tu microbiota. Si tú tienes permeabilidad intestinal, muy probablemente tu sistema se va a ver afectado, ¿sí? Tu ciclo menstrual. El hígado, ¿ya? Sin un hígado que pueda funcionar bien y que pueda desactivar esos estrógenos y esas hormonas finalmente y hacer su pega, y si está ocupado con mucho copete, con algunas otras sustancias, drogas, medicinas, etcétera, no va a poder hacer su pega bien y eso también va a afectar a tu ciclo menstrual, ¿ya? Entonces al final está todo conectado. Muchas veces uno dice, ciclo menstrual, ginecólogo, matrona, y es lo único que uno piensa, pero yo siento que desde todas las áreas de la salud es que vamos a poder atacar esto, ¿ya? O sea,
muchas veces me dicen, ay, pero ¿qué hago? Tengo síndrome ovario poliquístico y solo me dan la opción de anticonceptivos. Quizás ve a una nutricionista, experta en eso. Entonces ella te va a poder ayudar. ¿Te cuestionaste si estás ovulando o no? ¿Sabes registrar tu ciclo? Busca una educadora del método sintotérmico que te enseñe a hacer esas cosas. Busca quizás hacer actividad física, o sea, una mirada mucho más integral, porque si nosotros seguimos segmentando nuestro cuerpo en ciclo menstrual es ginecólogo y nada más, y el resto no existe, entonces es que vamos a seguir viviendo segmentadas y eso finalmente es ilusión, ¿ya? Para los que hacen yoga eso es maya, no existe. Ahora sí voy a leer algunas de las preguntas. Ah. La amiga chispeante va a ser una vieja fuerte. Sí, pues, o sea, en realidad la amiga chispeante que se contrarresta con la otra. Acuérdense que el equilibrio está acá, ¿ya? ¿En qué etapa del ciclo es que se genera más estrógeno? Me pregunta la Javi. La etapa dominante del estrógeno es la primera mitad del ciclo. Ya justo antes de la ovulación es cuando el estrógeno está en su nivel más alto. De hecho, es ese alzan los estrógenos la que va a generar finalmente un pique en otra hormona, que es la hormona luteinizante, y eso va a generar finalmente la ovulación, ¿ya? Por acá la Maca me pregunta, cuando se toman anticonceptivos hormonales de estrógeno y progesterona, como las pastillas anticonceptivas, ¿qué pasa con esos efectos de los que hablas? ¿Se aumentan, se hibernan, no sé, al no ovular debido a los anticonceptivos significa que no estamos sanas? ¿Ven que me preguntan mucho eso? Significa que cuando tú tomas anticonceptivos combinados de progestina, que no es progesterona, es progestina, y estrógeno, ¿cierto? No se ovula, no se tienen fases del ciclo. Tú no puedes decir cuando estás con anticonceptivos que inhiben la ovulación, ah, es que estoy premenstrual, o ah, es que estoy folicular. No, no existe, no hay ciclo, lo apagaste, ¿ya? Tus hormonas están como en... si fueran los pulsos hormonales fueran como un electrocardiograma, que hace pi, 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 tú estarías en pi, no hay producción hormonal. Hay, sí, ya, sí, hay actividad hormonal, pero muy poquita. ¿Ya? Muy poquita. ¿Lo suficiente para generar ovulación? No, porque si hubiera lo suficiente para generar ovulación y por lo tanto ciclo menstrual, las anticonceptivas no estarían funcionando. ¿Ya? O sea, lo que hace un anticonceptivo es evitar el ciclo menstrual, no existe. ¿Ya? No quiere decir que no estés sana, simplemente quiere decir que los beneficios de los que yo estoy hablando ahora no los estás obteniendo. ¿Ya? Por acá la Javi dice que es recomendable si toda la vida has sufrido dolores al menstruar, si en los servicios y los profesionales dicen que es normal. ¿Qué sugieres? Cambiar de profesional y empezar la búsqueda. Eso fue lo que hice yo, ¿ya? Recomendable hacer ejercicio en el periodo. ¡Uy, que ha preguntado cosas la Javi! Espérate, ¿qué hago yo? ¿Qué recomiendo yo? Buscar un profesional integral. Buscar una matrona que sea más... Se me caga cada rato el live. Buscar una matrona que sea más integral, quizás yo conozco varias, si quieren les puedo recomendar, que son chiquillas que trabajan como de forma mucho más global, buscar otra ginecóloga, que también hay montones cada vez más profesionales que son actualizados, que conocen del tema y que están abiertos a cosas distintas a las pastillas anticonceptivas, nutricionistas, kinesiólogas, educación física, todo, o sea, es buscar una solución integral. Y por sobre todo, para ti, que es lo primero que puedes hacer, es aprender a registrar tu ciclo. ¿Ya? Aprender a registrar tu ciclo. ¿Por qué? Porque cuando registras tus biomarcadores de fertilidad, tienes esta información que yo les decía al inicio, ya esta información de si es que tu ciclo está sano o no. ¿Ya? Puedes verlo a través de esto, puedes entender tu ciclo, puedes entenderlo incluso mejor de lo que lo podría entender tu ginecóloga en algún momento, entonces, porque tu ciclo es personal, ya las ginecólogas o matronas piensan que ven un montón de pacientes al día, todas con ciclos y ciclares diferentes. Si tú aprendes a leer tu cuerpo, te vuelves una experta y dejas de ser analfabeta corporal, analfabeta del ciclo menstrual, entonces tú misma vas a poder ver en este gráfico en qué parte de tu ciclo estás desregulada, quizás la fase lútea está muy corta, o sea, son cosas que se escapan un poco a esta clase, pero lo puedes ver, ¿ya? Lo puedes ver y con eso puedes decir, tal vez tengo un problema, no sé, en la tiroides. ¿Sí? Lo puedes ver como información. Quizás tengo algún tipo de deficiencia nutricional. Con esta información voy a ir a una nutri especializada, ¿ya? Ese tipo de cosas entonces. Lo primero para mí siempre es aprender a registrar tus biomarcadores de fertilidad y a interpretar y conocer tu ciclo. O sea, empoderarte realmente de tu salud y no dejarla en las manos de los profesionales. Obviamente ir al doctor, pero no esperar que ellos hagan todo por ti. Es recomendable hacer ejercicios en tu periodo. Depende de cada uno, lo que sientan no es algo que esté contraindicado. Las energías bajan y en general se recomienda hacer ejercicio, o sea, bajar la máquina. Eso es lo que se recomienda, ¿ya? Esta clásica frase de yo puedo hacerlo todo, incluso cuando estoy sangrando, a mí me carga. Me carga. ¿Por qué? Porque en el fondo te están diciendo que seas lineal. Si no te nace
ir a levantar pesas cuando estás menstruando, no lo hagas. Si te nace quizás moverte un poquito haciendo yoga y hacer respiraciones, haz eso. Ahora, si a ti te nace hacer ejercicio menstrual y te dan ganas, maravilloso, ¿ya? No está contraindicado, como les digo, pero no es una obligación tampoco. ¿Y cómo tratar el ovario poliquístico? ¿Qué recomiendas? Eso es súper relativo a qué tipo de ovario poliquístico tengas. El síndrome de ovario poliquístico no es lo mismo ovario poliquístico que síndrome de ovario poliquístico. Y ahí lo que recomiendo es buscar la ayuda de profesionales integrales. Primero, registrar tu ciclo, ir a un nutricionista sobre todo, que siento que son como las más idóneas para ver esto, y hacer una intervención global para ver cuál es la causa de ese síndrome, ¿ya? Porque hay distintas causas. ¿Cuál es el Instagram? Al mío, Anatomía según Cami. ¿Cómo hacemos para tener más progesterona? Equilibrando nuestras hormonas, ¿ya? Para tener más progesterona, una de las cosas que puedes hacer, o para mi gusto, una de las primeras cosas que puedes hacer y que son sencillas, es bajar la carga tóxica, ¿ya? Buscar productos de limpieza de la casa, cosméticos que no sean dañinos para ti, ¿ya? Buscar cosas que no tengan fragancias, ojalá, porque las fragancias tienen disruptores endocrinos como por definición, ¿ya? Y comenzar a nutrirte mejor, hacer ejercicio, dormir mejor. Esas son las primeras cosas que puedes hacer. Y si tomas anticonceptivos, no puedes tener más progesterona, así que ahí sería dejar los anticonceptivos. Ajá. Bien, bien, bien. Menstruación prolongada, no tan abundante, pero larga, de 8 días, ¿también son estrógenos elevados? Sí, pueden ser estrógenos elevados también, o en muchos casos también podría haber sido un ciclo no ovulatorio, ¿ya? Que mi profe de método sintotérmico, si me escucha decirlo, me mata, porque ella dice que no existen los ciclos anovulatorios, pero en el fondo es que se desarrolló mucho los distintos folículos, pero al final no hubo ovulación, y hubo tanto estrógeno que ¿cómo se llama? Tu endometrio creció mucho, y al final como por el peso se cae. Y son sangrados que suelen ser largos y bastante abundantes. El libro de la doctora que habla de los problemas a nivel cerebral se llama Tu cerebro cuando estás en la píldora. Muchas gracias, Viviana, muy bien. Se puede modificar la permeabilidad intestinal durante la menstruación. Lo que ocurre en la menstruación es que hay más inflamación, hay más prostaglandinas, y las prostaglandinas también pueden afectar tu digestión y por eso vas más al baño. Ahora, si hablamos de permeabilidad intestinal, eso tiene más que ver como con las bacterias buenas y malas, y es como otro tema, ¿ya? ¿Cuándo es del primer y segundo ciclo? Eso no entendí lo que dijiste, Javi. Ya. Las tampones hacen que tengas cólicos y menstrues más. Si es que son con sustancias tóxicas, puede ser. Hay muchas preguntas que son muy distintas a la clase, así que voy a seguir avanzando un poquito y al final dejo de grabar y me quedo un ratito más para preguntarles cositas, o sea, para responderles más cosas si quieren, ¿ya? Entonces, conocer tu ciclo menstrual y saber si estás ovulando o no va mucho más allá de lo que es finalmente la reproducción. ¿Ya? Ese es el fin de esta clase, que entiendan que tu ciclo menstrual es salud. Un ciclo saludable es un cuerpo saludable. Ovulación es sinónimo de que estás funcionando bien, ¿ya? Entonces, aprender de tu ciclo, aprender cómo funciona, saber registrar y poder ver si estás ovulando o no, es como cuando te tomas la presión arterial, o sea, tú te la tomas y sabes si estás bien o no. Acá es lo mismo. Es una herramienta que yo siento que es invaluable, que todos deberíamos conocer. Obviamente no es obligación, yo no voy a obligar a nadie a estar haciendo esto, pero sí dejarles ese mensaje, ya que sepan que eso es así. Y si quieres conocerte mejor en general, esto, como les decía, va mucho más allá. Ya hay personas que registran, y esto se los recomiendo, lo pueden hacer desde ya, comenzar a registrar, tener como una especie de diario o hacer journaling y escribir cómo están, y si lo van viendo después, se van a dar cuenta de que hay patrones que se van repitiendo. Entonces se pueden conocer mejor a través de la escritura, a través de hacer como un pequeño diario de vida donde puedan escribir las cosas más importantes, donde puedan escribir sus síntomas, sus signos, sus emociones. ¿Ya? Esa es una de las primeras cosas. Y la forma que yo más amo, por supuesto, y que es bastante sencilla, es precisamente aprendiendo a registrar tus biomarcadores de fertilidad, ¿ya? Para aprender a registrar tus biomarcadores de fertilidad, puedes buscar información en internet, hacerlo sola, puedes buscar libros que se traten de eso. En el fondo hay mucha información distinta. Y la otra manera también, por supuesto, es en mi clase Domina tu ciclo, que la estoy haciendo en general o mes por medio o todos los meses. En esa clase, que es una clase doble, yo primero te enseño qué es el ciclo menstrual, qué ocurre a nivel hormonal, qué ocurre a nivel del organismo, así ya detenidamente, y después tenemos otra clase donde vemos cuáles son los biomarcadores, cómo interpretarlos, cómo registrarlos y cómo interpretar ese gráfico. ¿Ya? En esa clase
que después les voy a mandar el link si es que alguna se quiere inscribir. Ya está dividida en dos, la primera parte está pregrabada y la segunda en abril va a ser el 22 de abril, ¿ya? Y en esa clase ustedes ya aprenden a registrar y a ver el equilibrio que hay entre sus hormonas y todo. No es para usarlo como método anticonceptivo, para eso está mi curso del método sintotérmico, que para mí también es un antes y un después en mi vida, lo amo, me encantaría que me lo hubieran enseñado en el colegio y haberlo tenido toda mi vida cíclica, y espero y lucho y voy a ir para allá, ojalá, para poder ver que esto se enseñe, ojalá que lo enseñen desde el día 1 antes de la menarquia, y hay que se lo enseñen a todo el mundo, porque de verdad que siento que cambia vidas y que nos da poder sobre nosotras mismas. El próximo curso grupal de método sintotérmico que voy a hacer va a empezar en junio, y ahora, hoy mismo, de hecho a través del chat se los voy a compartir, voy a abrir la lista de espera, ya por si se quieren inscribir en la lista de espera para ser las primeras en enterarse. Siempre la lista de espera tiene predilección para tener los cupos que se llenan. Son pocos cupos porque es grupal y yo las voy acompañando durante harto tiempo, entonces no puedo meter tanta gente porque yo soy sola una, y ustedes pueden ser muchas. Y la gracia es que además tiene descuento para los que están en la lista de espera, así que se las voy a compartir después en el chat. Chan, 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 espérense. Eso, pan con queso. Espero que les haya gustado mucho. Voy a dejar de grabar ahora para que las personitas que están viéndola en diferido no se les haga eterno. De hecho, voy a dejar de transmitir el live también. Para las que están acá y para las que están en el live, la grabación se las voy a mandar igual por mail, por si es que se perdieron alguna parte o si es que no alcanzaron a entrar. ¿Ya? Así que eso. ¿Qué me dice por aquí esta chiquilla? Wiju, ¿qué wiju? Espérense, espérense. Bueno, volveré. Ahora sí voy a dejar de grabar acá y me quedo con ustedes. No, casi finalizo la grabación. Ahora sí, detener grabación.